Muy bien, hoy vamos a, voy a orar para empezar esta noche. Voy a hablar de Daniel capítulo 8. Te amo, Señor Jesús. Daniel capítulo 8. Si quieres acompañarme, abre tu Biblia. Voy a, voy a orar. Te amo, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, por este día, por esta noche. Te amo con todas mis fuerzas, Dios bendito. Yo te pido que tú me perdones de todos mis pecados y que tú me laves, Señor Jesús, y me limpies con tu sangre preciosa y me llenes de tu Espíritu Santo y me ayudes a hablar este tema en esta noche. Te pido, Dios bendito, que tú quieras dirigirme, poner tu palabra en mi boca para estudiar este mensaje tan poderoso. Yo te alabo, Dios bendito, te adoro y te exalto. Gracias, Señor Jesús. Guíanos y dirígenos, te amo. Oro a ti, Padre Celestial, por cada persona que va a ver este programa en los diferentes países de la tierra. Yo te pido que tú los llenes de tu Espíritu Santo, los guardes, los protejas, los libres de todo mal, los cubras con tu sangre preciosa, Señor Jesús, y les mandes ángeles. Gracias, Dios Padre. Te alabo y te bendigo y te exalto. Y te amo, mi Señor, con todas mis fuerzas. Te amo, Señor Jesucristo. Bendito seas, Dios, te alabo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a estudiar en esta noche Daniel capítulo 8. Si me gustas acompañar, abre tu Biblia. Vamos a estudiarlo. Ay, te amo, mi Dios. Voy a dar un tiempito por si quieres correr, abrir tu Biblia. Vamos a estudiar verso por verso, Daniel capítulo 8. Daniel es un libro, un profeta, que muchos le llaman profeta menor. Yo no le veo nada de menor. Yo lo denominaría o clasificaría como profeta mayor. No entiendo por qué lo llaman profeta menor. Si sus profecías son tremendas y mucho de lo que viene en Daniel viene en Apocalipsis. Es voluntad del Padre Celestial que conozcas la profecía del profeta Daniel. En este caso, vamos a ver la historia, obviamente profetizada antes de que sucediera, de la caída del imperio medo-persa, el surgimiento del imperio griego, iniciado por Alejandro Magno, y vamos a ver algo interesante. Daniel 8 nos muestra que el anticristo vendrá de los descendientes de los griegos. Muy interesante. Y nos habla este capítulo 8 de un anticristo del Antiguo Testamento que será muy similar al anticristo que vendrá en el futuro, el que aún no ha aparecido, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo del diablo. Bueno, pues ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a Daniel capítulo 8 y deleitémonos en la palabra de Dios, que es lo que a nosotros nos gusta. Pan de arriba. Verso 1. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel. Recordemos que el nombre de Daniel significa Dios es mi juez, y su libro básicamente habla de los juicios futuros de Dios que vendrían sobre la tierra. Dice el verso 1, después de aquella que me había aparecido antes, nos dice el orden de las visiones. Y si tú revisas Daniel capítulo 7, la visión de las 4 bestias, donde nos habla de la cuarta bestia espantosa y terrible, y del cuerno pequeño y sus blasfemias, habla del anticristo. Entonces nos muestra que esta visión del capítulo 8 le siguió la visión del capítulo 7. ¿Ok? Y dice la escritura, en el verso 2, si me quieres acompañar, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino. Estaría cerca de Irán, por Irán, Irak, cerca de allá. El río Ulai todavía existe. Tú puedes googlear dónde está el río Ulai y corre por Irán. Entonces por allá estaba el profeta Daniel. Dice, vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Estamos hablando por allá por Irán, te repito. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Yo te invitaría a que tú busques rápido un mapa de Irán. Busca río el Ulai, busca
Mapa Daniel capítulo 8. Es importante que tú en tu mente sepas la geografía bíblica de todos estos eventos, porque estos eventos tendrán repercusión en el futuro. Por eso es necesario que sepas dónde ocurrió. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Me gustaría que en los comentarios me escribieran: yo ya encontré el río Ulai en internet, y que lo puedan escribir. Yo ya encontré el río Ulai. ¿Cuántos ya lo encontraron? Tiene otro nombre, claro. Antes se llamaba Ulai, pero si tú lo buscas, lo puedes encontrar. Te repito, puedes buscarlo como Mapa Daniel capítulo 8, o en inglés Daniel chapter 8 map, y te sale, ¿ok? Dice así la palabra. Verso 3. Alcé mis ojos, esta era una visión, y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río. ¿Sí sabes cuáles son los carneros? Si no sabes cuáles son los carneros, búscalo, ponle foto carnero para que sepas cómo es. Y este carnero estaba delante del río. Este carnero va a simbolizar al imperio medo-persa. Y antes de que sucediera esto, quizá los personajes de esta historia aún no habían nacido, porque eran tiempo de Belsasar. Belsasar aún era el imperio babilónico, aún era Babilonia. El imperio medo-persa aún no se había levantado. Esta es una evidencia de que la Biblia sí es palabra de Dios, porque nos habla de eventos futuros que aún no han ocurrido y sucedieron al pie de la letra. Si conoces un ateo, le puedes dar este argumento. Bueno, este carnero estaba delante del río porque en esa región estaba el imperio medo-persa. Por favor, díganme en los comentarios cuando ya lo encuentren y que sepan dónde está. Y tenía dos cuernos. Qué interesante, porque el imperio medo-persa tenía dos cuernos, los medos y los persas. Y rotaban entre los reyes. Vamos a ver que cuando cayó Babilonia, los reyes que siguieron a los babilonios, algunos eran medos y algunos eran persas. Por ejemplo, en el capítulo 9 de Daniel, Darío, hijo de Asuero, era de los medos. Pero Ciro, el que siguió de Darío, era de los persas. Entonces era como una especie de coalición donde primero los medos ponían un rey y luego le tocaba a los persas poner otro rey. Era una coalición de reinos como lo que hoy es Europa, la Unión Europea. ¿Sí? Pronto tendrán un solo gobernante, lo enseña la Biblia, y será el anticristo. Bueno, entonces dice en el verso 3, he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, medos persas. Cuerno significa señorío, autoridad, gobierno, reinado, de tal manera que el cordero que fue inmolado, que está en el cielo, tiene 7 cuernos. Reinado perfecto, rey de reyes y señor de señores. Cuando tú en la Biblia leas cuerno, significa eso: señorío, poder, gobierno, o quizá Dios te envía un sueño, una visión, una revelación y sueñas algo de cuernos. Eso significa, ¿sí? Hasta Satanás, el dragón, la serpiente antigua, tiene cuernos. Lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 17. ¿Sí? Dice la palabra: y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. Sabemos que el imperio persa fue más poderoso que los medos. Eso lo sabemos. Entonces, como tú puedes ver en la portada de este en vivo, no sé si ya les apareció, se puede observar que un cuerno era más grande por esa razón. Y al anticristo le llama el cuerno pequeño. Entonces, cuando tú escudriñas a profundidad la escritura, tú vas comprendiendo las figuras del lenguaje bíblico. Entonces ya, si te preguntan qué significa cuerno, ya puedes decir qué significa cuerno. Y dice el verso 3 que el más alto creció después. Los persas se hicieron todavía más poderosos. Los persas siguen existiendo. ¿Sabías que en Irán siguen hablando persa? Verso 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía.
uno de los imperios antiguos más grandes de la historia fue el imperio persa. ¿Has leído la historia de Esther, de Hadasa? ¿Lo has leído? Pues ahí nos muestra un poco qué tan grande era el imperio de los persas. Vamos al libro de Esther, rapidísimo, si me quieres acompañar. Vamos al libro de Esther y vamos a corroborar qué tan grande era este imperio. Vámonos, búscalo ahí en tu Biblia. Vámonos a los primeros capítulos del libro de Esther. Verso 1, capítulo 1. Veamos qué tan grande era el imperio persa, este cuerno que creció después del que nos habla Daniel. Dice, verso 1, capítulo 1. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía. La India, ¿sabes dónde está? En Asia, ahí cerca de China. Y Etiopía está en África. Era un imperio inmenso. Asuero reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Esther y Mardoqueo fueron casi contemporáneos de Daniel. Vivían en ese mismo imperio medo-persa. Interesante. Recordemos que Israel estaba en el exilio cuando vino Nabucodonosor y destruyó Jerusalén y se los llevó y estuvieron en el exilio 70 años. Entonces el libro de Esther y el libro de Daniel se escribieron en ese periodo de 70 años que Israel estuvo en la dispersión. En esa dispersión fue cuando los hebreos, los judíos, empezaron a aprender arameo, porque los babilonios hablaban arameo. Y allá aprendieron el arameo. Y el arameo se habló por siglos y siglos, incluso hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús hablaba arameo. Y las copias más antiguas del Nuevo Testamento están en arameo. Una de ellas, la Biblia Peshitta. Bueno, dice la Escritura, desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias. Y dice el verso 2, en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre su trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino. Bueno, regresamos a Daniel capítulo 8. Su imperio abarcaba desde África hasta casi China. Un imperio inmenso. Obvio tenía que salir profetizado en la Escritura. Y antes de que surgiera este imperio, el Espíritu Santo le revela a Daniel en visiones y sueños la historia de la sucesión de los imperios de la humanidad que vendrían. Y esto es una evidencia que la Biblia es palabra de Dios. Nos habla del futuro antes de que esto suceda. Verso 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. Vimos esa realidad cuando se cumplió en el libro de Esther, capítulo 1, verso 1 y 2. Desde la India hasta Etiopía. Y dice también la palabra. Y ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Nadie podía contra el imperio medo-persa, después de que cayó el de Babilonia. Y en el verso 5 dice, mientras yo consideraba esto, Daniel estaba intentando entender lo que significaba. Tenemos que meditar en nuestro corazón lo que leemos, incluso lo que sueñas, cuando Dios te da un sueño, una visión, una revelación. Tú tienes que meditar en tu corazón, ¿qué significa esto? Cuando lees la palabra de Dios y no la entiendes, tienes que pensar, ¿qué significa? Y en esa meditación, Dios la interpreta como, oh, ama mi palabra, es digna que le dé revelación y sabiduría, porque ama mi palabra y medita en ella, la atesora en su corazón, le daré sabiduría celestial, y Dios te da revelación y sabiduría. Pero si no meditas, eso no sucede. Dice el verso 5. Mientras Daniel consideraba esta visión, a ver qué significaba, he aquí un macho cabrío. Por favor, busca en internet macho cabrío. Quiero que sepas cómo son los machos cabríos. Y dime en el chat cuando encuentres al macho cabrío para que sepas lo que significa o cómo son. Aquí están también en la portada de este en vivo. Ese macho cabrío venía del lado del poniente, o sea, del occidente. Y al occidente de él
de Irán, lo que actualmente es Irán, donde estaba Susa, el imperio medo-persa, ¿qué había? Los griegos. Venía del occidente. Ponle atención a los detalles, porque Dios dijo detalles precisos de lo que sucedería en el futuro inmediato de Daniel y ocurrió al pie de la letra. Y dice, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. ¿Sabías que Alejandro Magno conquistó montado en su caballo y no se bajaba de su caballo? Y la profecía bíblica nos da ese detalle. Sobre la faz de toda la tierra hubo mucho camino desde Grecia hasta Irán, en su caballo, sin tocar tierra. Ningún otro emperador, rey de la historia, cumplió eso, como lo hizo Alejandro Magno. ¿Ok? Seguimos leyendo. Es importante que tú escuches, pero que también leas. No es igual solo oír a leer y oír. Estamos en Daniel capítulo 8, versículo 5. Lo voy a volver a leer. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Fue muy impresionante para la historia de la humanidad lo rápido que Alejandro Magno conquistó. Fue una conquista asombrosa y él era relativamente joven, rondaba los 30 años Alejandro Magno. Él es ese cuerno notable. Ya te di varias evidencias de que cuerno en la Biblia significa rey, imperio, señor, poder, etc. Verso 6. Vino hasta el carnero de los dos cuernos, el imperio medo-persa, que yo había visto en la ribera del río, posicionado ese imperio, la capital del reino en lo que hoy en día es Irán, en ese tiempo Susa, junto al río Ulai, que todavía existe, que sería muy bonito que buscaras fotos del río Ulai para que sepas dónde Daniel estuvo y vio esta visión. Yo tengo fotos, te las puedo compartir. Y dónde ocurrieron físicamente estos eventos. Y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Esto es la famosa batalla de Peloponeso, de Alejandro Magno contra el rey persa. ¿Cómo es posible que un siervo de Dios que vivió muchos años antes de estos eventos pudiera ver el futuro y se le revelaran detalles de estos sucesos que vendrían? Fue el Espíritu Santo que estaba sobre Daniel y que actualmente es el mismo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, que está sobre todo verdadero creyente, que ama a Jesús, se arrepiente de sus pecados, obedece el Evangelio, vive en santidad y busca a Jesús con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Antes de que sucediera, por si hay algún ateo viendo, el profeta Daniel profetizó por el Espíritu Santo el surgimiento del imperio medo-persa, la caída del imperio medo-persa, el surgimiento del imperio griego, las victorias de Alejandro Magno y detalles como que vencería montado en su caballo. El macho cabrío se engrandeció sobremanera. Alejandro Magno era un soberbio, era un altivo, se jactó a su corta edad. Pero estando en su mayor fuerza, como a los 33 años, aquel gran cuerno fue quebrado, murió inesperadamente. Alejandro Magno, cabe destacar que él era un perverso, inicuo. Él se la pasaba pecando en bacanales. Las bacanales eran fiestas paganas de desenfreno de todo tipo. Desenfreno sexual, desenfreno de alcohol. Y se daban a los placeres de la carne. Y aproximadamente a los 33 años, Alejandro Magno murió. Y se cumplió Daniel capítulo 8, verso 8. Es que estando en su mayor fuerza, ese cuerno fue quebrado.
El hombre es como la hierba, hoy está y mañana se seca. Debemos poner nuestra mirada en Jesucristo, en el reino de los cielos, no en las cosas de la tierra, que son efímeras y pasajeras. Dice la palabra de Dios. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Cómo sabía Daniel que después de la muerte de Alejandro Magno, su reino sería repartido no a sus familiares, sino a sus 4 generales? Esto la historia lo constata. Esos 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Pero de uno de esos cuernos, dice el verso 9, o sea, de uno de los generales de Alejandro Magno, salió un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, un tipo del anticristo que vendrá. Antíoco Epífanes hizo lo mismo que hará el futuro anticristo, que yo estoy seguro que ya es un adulto y está vivo y está esperando el arrebatamiento de la iglesia para manifestarse al mundo. Veamos qué sucedió con Antíoco Epífanes, porque es exactamente lo mismo que sucederá en la tribulación. Había un intento de los griegos de helenizar con el paganismo idólatra de los dioses griegos del Olimpo, de donde vienen las Olimpiadas, helenizar todos los países y territorios conquistados. Y obviamente había perversión sexual, había desnudez. Los griegos no solo conquistaban regiones y las dominaban, sino también intentaban imponerles su politeísmo, su idolatría, su adoración a sus dioses falsos. Y muchos sacerdotes se corrompieron en Israel y por poder y privilegios se fueron del lado de los griegos y de Antíoco Epífanes, haciendo que introdujeran idolatría en el segundo templo de Israel, el cual fue construido por Esdras, Nehemías, Zorobabel, Salatiel, en tiempos de Ageo. ¿Recuerdas la historia de la reconstrucción del templo cuando regresaron de Babilonia? Bueno, pasaron algunos siglos y los griegos intentaron dominar y arrancar el judaísmo e imponer la cultura griega. Hubo un grupo que se levantó, los macabeos, que tuvieron que huir al desierto y resistieron la helenización, toda esa cultura pagana de los griegos, la resistieron hasta la muerte. Y los griegos en sábado mataron muchas veces a los macabeos. Por ejemplo, Judas Macabeo. Aclaro, los libros de Macabeos que tienen las Biblias católicas son libros apócrifos, no son palabra de Dios, no son inspirados por el Espíritu Santo. Caen en la categoría de enciclopedia, de libro histórico, que bien puede tener errores o puede que no los tenga. El libro de Macabeos es un libro histórico, como una enciclopedia, como si estuvieras leyendo algo de la Segunda Guerra Mundial. Pero Primera y Segunda de Macabeos no es palabra de Dios, ni es inspirado por el Espíritu Santo. Es meramente histórico y por tal hecho no está dentro del canon. Dice Romanos capítulo 3 que Dios le dio su palabra a cuidar a los judíos. Y si tú revisas las Biblias hebreas, ellos, los judíos, no consideran como parte del canon a los libros macabeos, solo los católicos, porque los católicos aman la herejía, aman meter cosas a su religión y a su credo que no está en la escritura, como la idolatría, 7 sacramentos, bautizo de bebés, libros apócrifos, todo lo que sea falso y herético lo ama la gran ramera, la gran Babilonia. Pero de acuerdo a Romanos capítulo 3, que me gustaría leerlo para reforzar este argumento de que el libro de Macabeos no es palabra de Dios. Romanos, al igual que muchos otros libros, Sirácides, Eclesiástico, los capítulos agregados de Daniel, conocemos la maldición que hay en Apocalipsis 22. ¿Qué le va a pasar al que le agregue a la Biblia o al que le quite a la Biblia? Dice que no entrará por las puertas de la ciudad, las plagas escritas en este libro vendrán sobre él, o sea, no va a heredar la vida eterna. Romanos capítulo 3
verso 2, bueno, desde el 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Verso 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, les ha sido confiada la palabra de Dios. Y si tú le preguntas a un judío, ¿qué opinas de Macabeos? Ellos te van a decir, no es palabra de Dios, es libro histórico, pero no es palabra de Dios. Lo aclaro. Este grupo de Macabeos luchó contra los griegos en grandes batallas muy sangrientas y los griegos no pudieron doblegar el corazón de los judíos para hacerlos politeístas y que adorasen a los dioses griegos. Y Antíoco Epífanes profanó el templo sacrificando un cerdo en el altar. Y bueno, pasaron los siglos, los judíos pudieron recuperar el templo, sacar los ídolos de los griegos, destruirlos, purificar el templo, y sucedió la historia de Hanukkah, que casi no había aceite y pudieron prender las velas, bueno, no eran velas, los fuegos, el fuego de la lámpara de la menora de 7 brazos de Hanukkah. Y la historia de Hanukkah viene de la victoria de la purificación del templo después de expulsar a los idólatras griegos. De ahí viene Hanukkah, que es casi por invierno, por allá cerca de diciembre. Y Mateo nos habla de esta fiesta. Si tú escudriñas Mateo, hay un verso que hace alusión a la fiesta de Hanukkah. Y viene precisamente de eso, de la purificación del templo y de la restauración de los oficios del templo. Nos habla de esto. Y Daniel lo profetiza y dice, vamos a leerlo, verso 9. Y de uno de ellos, estoy en el capítulo 8, verso 9 de Daniel, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Vamos a ver que aquí es una profecía doble, porque va a hablar de Antíoco Epífanes cuando peleó contra los judíos conversos, al Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que soy, Yahvé de los ejércitos, o Jehová. Nadie sabe cuáles son las vocales que están dentro de las consonantes del nombre de Dios. Nadie sabe, pero se cree que lo más probable que la pronunciación de su nombre sea Yahvé, por algunas pistas que nos da la Biblia, como aleluya. Quiere decir que el nombre de Dios empieza por Ya, no por G, o como Jehová, ¿sí? Lo más probable es que se pronuncie Yahvé. Yo soy el que soy, que es una conjugación. El nombre de Dios es una conjugación de palabras que significan el que fue, el que es y el que será. El nombre de Dios, eso es lo que significa Yahvé de los ejércitos. El yo soy, el que fui, el que es y el que será. Eso significa el nombre de Dios. Bueno. Pero vemos que el anticristo también cumplirá esto que hizo Antíoco Epífanes. El anticristo no sacrificará un cerdo en el altar en el tercer templo. El anticristo meterá la abominación desoladora. Bueno, específicamente será el falso profeta, el que le mandará hacer imagen a la bestia que tiene la herida de muerte y vivió. Y esa abominación desoladora, que va a ser una idolatría, una estatua gigante, el cumplimiento de la estatua de Nabucodonosor de oro, que medía como 30 metros o más, que el que no la adorasen lo iban a arrojar al horno de fuego. Esa es la abominación desoladora, la imagen que le van a hacer al anticristo por fingir la falsa resurrección después de la herida de muerte. Ya no va a ser un cerdo en el altar. El tercer templo será profanado cuando el anticristo entre y se siente en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios y demande adoración, y todo el que no lo adore no se ponga su marca en la frente o en la mano con el 666, el nombre del anticristo, y su marca va a tener también como un logotipo. Y el que no adore a su imagen lo van a decapitar. Y dice la palabra, verso 11, Daniel 8:11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra el Señor Jesucristo. Parece que la narración sí habla de Antíoco Epífanes, pero apunta más hacia el anticristo. La Biblia es una espada de dos filos. Puede tener dos interpretaciones un mismo pasaje. Es una espada de dos filos. Tiene un filo por acá y otro filo por acá. De este lado del filo
nos habla de la historia de Antíoco Epífanes, el anticristo del Antiguo Testamento. Pero del otro lado del filo nos habla del futuro anticristo que vendrá. Hay muchos anticristos. Y anticristo es el que niega al Hijo y el que niega al Padre. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Anticristo, pero va a haber un rey de los anticristos que está por aparecer, que gobernará el mundo entero. El hijo del diablo, a quien el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda, le dará su poder, su gloria y grande autoridad. Y gobernará sobre todo linaje, nación, tribu, lengua, pueblo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Dice que este cuerno pequeño hablará blasfemias, quebrantará al pueblo de los santos. Como Antíoco Epífanes quebrantó a los macabeos, el anticristo quebrantará a los judíos cristianos y a todos los demás cristianos. Los va a matar, los va a martirizar. Lo enseña la Biblia. Quebrantará al pueblo de los santos, así dice la Escritura. Y yo te invito a que tú leas, investigues la historia de Antíoco Epífanes, porque eso se repetirá a escala global. A escala global. Y Mateo 24, cuando Jesús dice, orad que vuestra huida no sea en invierno porque neva en Jerusalén, ni en sábado porque en sábado no hay camiones, todo se para. El que está en Judea huya a los montes. Esas instrucciones que dijo Jesús en Mateo 24 no es para toda la iglesia en toda la tierra ni en todos los países. Es para los futuros macabeos cristianos que vivan la gran tribulación. Habrá futuros macabeos cristianos. Lo habrá. Son los judíos de la gran tribulación. Que Jesús los esconderá en el desierto, por allá por Jordania, por Petra, para que se cumpla la profecía de Miqueas. Aún morarás en el desierto. Para que se cumpla la profecía de Apocalipsis 12. Y el dragón arrojó de su boca un río, pero la tierra ayudó a la mujer. Y la tierra abrió su boca y tragó aquel río. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para huir al desierto. Para que sea sustentada por aproximadamente 3 años y medio. Como 1260 días. Esas profecías, ¿cuándo se cumplen? En la gran tribulación. Cuando Dios guarde a los futuros macabeos cristianos que vendrán. Te amo, Señor Jesús. Seguimos la lectura. Pon el dedito en Daniel capítulo 8. Te amo, Señor Jesucristo. Te adoro, Dios, te alabo. Te amo, Señor. Estamos en el capítulo 8, el versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. El anticristo va a parar el continuo sacrificio. Van a reconstruir el tercer templo. Y van a reanudar los sacrificios de animales. Ya está la vaca roja, ya está la menora. Quién sabe, ya hicieron una arca de la Alianza Nueva y la tienen escondida, no sé. Pero ya están las arpas, ya están los Kohanim. Ya hicieron hasta un nuevo Sanedrín, ¿sabías? Ya está el gobierno de los 70. Ya están entrenando para sonar las trompetas de plata. Ya está listo todo para los oficios del culto. El Instituto del Templo ya tiene los planos, ya tiene el dinero. Solo falta que derriben el Domo de la Roca, la mezquita de Omar, junto con el Al-Aqsa, esa cúpula dorada que está en Jerusalén. Solo falta que la derriben, porque ahí va el tercer templo. Ese es el monte del templo, por eso se llama así, monte del templo. Pero si eso sucede, habría una guerra terrible. Imagínate, todos los árabes se le echarían encima a los judíos. Pero se cree que el anticristo va a mediar eso para que puedan construir el tercer templo. Y en cuanto lo construyan, se reactivan los sacrificios de animales, los oficios del templo. Y dice la palabra de Dios que cuando entre el anticristo, él detendrá el continuo sacrificio. Todos los días se sacrifica en el Antiguo Testamento y en el tercer templo se sacrificará un cordero todos los días. Detendrá ese continuo sacrificio. Y el lugar de su santuario será echado por tierra. Hay muchas profecías que nos hablan cuando el anticristo profane el tercer templo
y entra y se siente como Dios. Como Satanás siempre quiso sentarse en el trono de Dios en el cielo y nunca pudo, como no pudo en el trono del cielo, por lo menos intenta sentarse en el trono de Dios en la tierra, en la figura del anticristo. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. El anticristo es el principal promotor de la sodomía, de los pecados sexuales, de la depravación, de la drogadicción. Durante su imperio y su gobierno, la maldad se va a disparar. El anticristo va a hacer competencias sexuales inmundas y terribles, sin pudor alguno, televisadas a nivel mundial y que todos lo vean. Va a legalizar que la gente se pueda casar con su perro si quiere. Las drogas. Va a ser un nivel de depravación e inmoralidad al extremo. La humanidad caerá a su punto más bajo de toda la historia de la humanidad y le caerán en la cabeza los 28 juicios de Apocalipsis. Dios mostrará con la tribulación y la gran tribulación lo terrible y depravado y hundido y perdido que está el ser humano sin Jesucristo. La luz de la verdad, la luz de la vida, el Salvador de los hombres. Eso vendrá a demostrar la tribulación. Cuán perdido, corrompido, torcido y depravado es el ser humano caído en pecado sin Jesucristo. Yo me he topado personas en la calle que me dicen, es que yo no puedo leer la Biblia porque he encontrado historias terribles de que Lot, por ejemplo, que estuvo con sus hijas y que nacieron niños y sucesos terribles. Les digo, sí, esos sucesos feos de violaciones, de incesto, son ejemplos de lo terrible y caído que está la humanidad y corrupta sin la guianza de Dios. La palabra de Dios nos enseña lo terrible del extravío de la humanidad sin Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la Biblia y por eso en la Biblia hay tales tipos de historias. Bueno, estamos Daniel capítulo 8, verso 12 dice una frase, y próspero. El anticristo va a prosperar los 7 años de su imperio mundial, dividido en 2 etapas, 3 años y medio y otros 3 años y medio, donde se le llama la gran tribulación y ahora sí el anticristo pone la marca y demanda adoración. En todos esos 7 años habrá persecución, pero será una persecución brutal en la segunda mitad de esos 7 años, en los segundos 3 años y medio, donde los cristianos serán martirizados y los judíos sobrevivientes tendrán que ir al desierto. Esa frase, hizo cuanto hizo y prosperó, se tendrá que cumplir. A tal grado que a los cristianos que vivan la gran tribulación, Dios les da una esperanza al final del libro de Daniel para que puedan resistir los que están escondidos en cuevas, en selvas, en desiertos. Les da una esperanza y les dice más o menos cuánto tiempo tienen que resistir hasta la segunda venida. Es una palabra de aliento para los cristianos en el tiempo de la gran tribulación. Daniel 12:11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Verso 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Les dice los días que tienen que esperar, resistir, porque será tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. Vete en el arrebatamiento de la iglesia, no te quedes aquí, no es voluntad del Padre que te quedes. Le da esperanza el verso 12. ¿Cuánto es lo que tienen que resistir a los cristianos de la gran tribulación, principalmente judíos? Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, si es que no te mueres antes. Será extremadamente terrible ese periodo, tiempo de angustia cual nunca se ha visto ni se verá. No te quedes a la tribulación. Una vez escuché a una persona que dijo, ay, Dios quiere que yo me quede a la tribulación para pelear contra el anticristo. Yo dije, eso es una insensatez inmensa. Eso es ser indocto. Eso es ser ciego. Eso es falsa doctrina. No es voluntad de Dios que alguien se quede a la tribulación. Y si alguien dice, Dios quiere que yo me quede para pelear, claro que no, es mentira. Dios quiere que te vayas y si te quedas es porque fuiste vomitado.
Si te quedas es porque fuiste rechazado. Si te quedas es porque no fuiste grato y acepto a los ojos del Padre. Tu vida no fue agradable. No fuiste santo, justo, puro, recto. Irse en el arrebatamiento significa que eres salvo, que eres de la familia de Dios. Quedarse significa que eres rechazado, parte de las 5 vírgenes insensatas. Verso 13. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. Probablemente escuchó pláticas de ángeles. Es bíblico escuchar pláticas de ángeles. A muchos de ustedes tal vez han escuchado ángeles hablar entre ellos. ¿No te ha pasado que alguna vez has oído una conversación y tú no sabes de dónde vino? A mí sí me ha ocurrido. Oí a uno de los santos, a un santo que hablaba y otros santos preguntó a aquel que hablaba. Probablemente un ángel a otro ángel. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Sabías que la carta de Pablo de Efesios enseña que Dios le da clases a los ángeles, a los principados y a las potestades, usando a la iglesia? Eso dice la Biblia. Dios nos usa a la iglesia para darle clases a los ángeles. En este caso, los ángeles, de alguna manera, estaban contemplando la visión que Dios le dio a Daniel. Yo creo que cuando Dios le da una visión a alguien en sueños o despierto, Dios manda un ángel, los espíritus ministradores que son enviados a favor de los que heredarán la salvación, y te derraman como aceites del cielo en tu cabeza, y tú tienes visiones y sueños, pero ellos de alguna manera los pueden ver también. Y empezaron a hablar de esto entre ellos. Sí sabías eso, ¿no? Que Dios nos usa para darle clases a la iglesia. Perdón, para darle clases a los poderes celestiales. Y él dijo, el segundo santo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y todo cuadra. Los 7 años de la tribulación, los 3 años y medio y luego 3 años y medio. Las personas que dicen, ¿cómo saben que la tribulación dura 7 años? No le entienden al libro de Daniel. No le entienden, pero para nada al libro de Daniel. Aquí, por ejemplo, nos da una cifra, 2300 tardes y mañanas. Vamos a dividir 2300 entre 365. Son 6.3 años, casi los 7 años de la tribulación. Pero ¿por qué no dice 7 años? ¿Por qué dice 6.3 años en estos 1300 tardes y mañanas? Porque estas 1300 tardes y mañanas no es desde que inicia la tribulación. Es desde que quitan el continuo sacrificio y inicia la prevaricación asoladora, y desde que se entrega el santuario y el ejército para ser pisoteados. Estos 1300 tardes y mañanas probablemente es cuando ya terminaron de construir el tercer templo. Entonces, el tercer templo tal vez se tardan 7 meses en construirlo. Es lo que falta para completar los 7 años. Te repito, a los que no entendieron, a los que son de lento entendimiento. Daniel 8:14 nos dice que habrá 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Pero 2300 tardes entre 365 nos da 6.3 años. ¿Qué no la tribulación dura 7 años? Probablemente esos .7 que faltan para completar 7 es la construcción del tercer templo, porque los 6.3 inician cuando el santuario y el ejército son entregados para ser pisoteados. ¿Lo comprendes? Entonces, ¿de dónde sacamos que la tribulación dura 7 años? De muchas profecías del profeta Daniel, como esta que estoy leyendo. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, otra vez, ¿te acuerdas cómo un versículo más atrás vimos que Daniel estaba intentando comprender la visión? Acá otra vez, procuraba comprenderla, la consideraba. Cuando sueñes algo, cuando leas algo, es voluntad de Dios que lo consideres, que lo medites. No, bueno, atesóralo en tu corazón y di, ¿qué significa? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Gradualmente, poco a poco, te irán dando revelación y sabiduría de lo alto. Buen hábito del varón o mujer de Dios, considerar y meditar la visión y considerar y meditar la palabra. Mientras Daniel estaba pensando qué significa eso,
He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Probablemente es el Señor Jesucristo. Yo así lo creo. A veces las redes sociales nos quitan mucho tiempo para meditar la palabra. Ahí está la gente en su teléfono subiéndole con el dedito en sus redes sociales a ver qué ve, qué ve, qué ve. ¿Y a qué hora te quedas callado? ¿Te acuerdas los viejitos de antes? Salían a la entrada de su casa, a su porche, a su cochera, no sé cómo le digan en tu país. Se sentaban en su sillita, el viejito, la viejita, y veían el atardecer y meditaban. ¡Qué hermoso hábito! Pero eso se perdió ya en esta última generación con las redes sociales. Imitemos a esos viejitos que meditan, pero meditemos la palabra. Tiempos de quietud, tiempos de silencio, tiempos de pensar en la palabra de Dios y en las revelaciones que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Revisa si tienes tiempo para meditar, pero la palabra, no como la meditación de los hinduistas y de los de la nueva era y eso. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai. Ahí estaba Daniel, por allá por Irán, en ese río que todavía existe, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Yo creo que era el Señor Jesucristo, porque le está dando una orden a Gabriel. Los ángeles tienen apariencia de hombre. ¿Has visto alguna vez un ángel? No existen las angelitas. No existe el género femenino en los ángeles, en los principados, en las potestades, en los dominios, en los gobernadores. El género femenino solo existe en los seres humanos. Cuando una mujer duerme en Cristo y va al tercer cielo, o se muere y se va al infierno, sigue siendo mujer toda la eternidad. No pierde su esencia femenina. La esencia femenina está en el espíritu, está en el alma, está en los cromosomas, está en las hormonas. El ser mujer o el ser hombre, el ser varonil o femenina, es una esencia espiritual que Dios le puso a cada ser humano, seas hombre, hombre, seas mujer, mujer. ¿Qué te define como hombre o qué te define como mujer? Esa esencia espiritual de hombre o mujer que Dios te puso dentro de ti, aparte de tu cuerpo físico, órganos de hombre, fuerza de hombre, pelos de hombre, complexión de hombre, voz de hombre. Dios te quiere varonil. Los afeminados no heredarán el reino de Dios. O si eres mujer, Dios quiere que seas femenina, delicada. Honra de la mujer es dejarse crecer su cabello, etcétera, etcétera. Tono de voz más suave. Dice la Biblia que la mujer es vaso más frágil. Pero Satanás quiere cambiar eso, quiere atacar eso, intentarte confundir para que creas que eres del sexo que no eres. ¿Sí? Y realmente a muchos Satanás los ha engañado, intentando confundirlos, creyendo creerse un sexo que no son. Escrito está: no vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Así que los hombres femeninos van al infierno y las mujeres masculinas van al infierno. Dios te quiere de tu género, ¿sí? Y cuando tú luchas por ser femenina si eres mujer, o varonil si eres hombre, es un espíritu maligno. Estás bajo intensa guerra espiritual. Tienes que reprender y echarlos fuera en el nombre de Jesús. Aclaro, en el cielo, en los seres celestiales, solo existe el género masculino, son varones. El género femenino solo existe en los seres humanos. Y Dios es varón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es varón. Dice la Escritura que Jehová es varón de guerra. Varón, porque por ahí hay una secta satánica en Hermosillo, Sonora, que intenta decir que Dios es otro género no varón. Eso es mentira del diablo y blasfemia. Terrible blasfemia. Van a condenaciones esos herejes, que hasta abominación me da mencionarlos. Jehová es varón de guerra. Y este, con apariencia de hombre, que en mi criterio es el Señor Jesucristo, gritó y dijo a Gabriel, le dio una orden al mismo Gabriel que le habló a María, la que fue mamá de Jesús: Gabriel, enseña a la visión. Este mismo Gabriel que le habló a Zacarías, papá de Juan Bautista, un ángel mensajero. Y si hay algún católico, les aclaramos que los ángeles no responden a tus órdenes ni a tus rezos. Los ángeles solo obedecen a Dios, no te responden a ti,
Muchos le rezan al arcángel Miguel, según ellos Miguel les va a hacer caso. Para empezar, Miguel no te va a hacer caso a ti. Miguel tiene una misión del Padre y es proteger a la nación de Israel, a los judíos, y no te va a hacer caso a ti ni aunque le prendas velas. Los que van a venir a tu vida son demonios. Si le invocas a Miguel, a Mijail, y le prendes velas. Eso sí, los demonios sí vendrán a tu encuentro rapidito. A un ángel no lo puedes invocar. Dios te puede mandar algún ángel, pero tú no lo puedes invocar. Es pecado. Dios es celoso. Dice la Escritura, yo soy celoso. Mi nombre es celoso. No invoques criaturas como los católicos. Romanos 1 reprueba y reprende a los que invocan criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Es pecado invocar a María, es pecado invocar ángeles, es pecado invocar seres creados. Pedro, Judas, Pablo, Juan, quien sea. Es pecado. Invoca a Dios. En la Biblia no hay oraciones más que a Dios. ¿Ok? Si alguien le reza a un muerto, a un ser creado, sea celestial o terrenal, va directa a su oración a los demonios y le cuenta por pecado de idolatría y por nigromancia, que es culto a los muertos, y María está muerta. La orden a Gabriel fue: enseña a este la visión. Verso 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Se asombró Daniel al ver a Gabriel. Alguna vez en tu vida, si eres fiel a Jesús, te va a tocar ver ángeles. A mí sí me ha tocado verlos. Yo he visto varias veces ángeles. He visto ángeles de guerra que miden como 6 metros de alto o más, con espadas gigantes y alas inmensas, con plumas como de punta, en punta como de águila. Tienen en la frente una cosa aquí como una banda, armaduras, son extremadamente feroces, su cara es como de leones, tienen armaduras de oro. Yo los he visto, verdad digo en Cristo y no miento. Y he visto ángeles que no tienen espada, pero son muy hermosos. Todos los ángeles que yo he visto son rubios. Sus cuerpos hermosísimos, pero con una hermosura pura, no una hermosura erótica como los mundanos, una hermosura pura. Sus rasgos faciales hermosos, brillan. Vi otro ángel que tenía como una cosa con piedritas en el pecho de colores que cambiaban de color y tenía como un cinto de oro y una ropa blanca y algo en la cabeza y cabello rubio y estaba como moviendo sus manos como dirigiendo alabanza. Yo vi ese ángel adentro de una iglesia de un ranchito. Si supiera esa iglesia chiquita, yo creo que había 20 congregantes o menos de 20, tal vez 15 o menos. Una iglesia de techo de lámina en un ranchito cerca de la selva, por el centro de México. Yo entré y en la alabanza yo tuve esa visión de ese ángel con piedritas en el pecho que cambiaban de color. Yo vi la reunión de 2 campamentos. Los ángeles son reales, son espíritus ministradores enviados a favor en servicio de los que heredarán la salvación. Si eres fiel soldado o soldada de Jesús, fiel siervo y sierva de Cristo, tarde o temprano verás ángeles. Es muy normal verlos. Jesús dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el que no ve ángeles es que probablemente no es nacido de nuevo. Por eso no puede ver el reino de Dios. Pero si tú eres fiel, lo que le pasó a Daniel te puede pasar a ti. Porque es el mismo Dios. Gloria a ti, Jesús, te amo. Daniel se asombró y se postró sobre su rostro. Pero Gabriel le dijo a Daniel: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Gabriel le fue a dar entendimiento en la visión. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Cuando tienes visiones de ángeles, normalmente te enfermas, pierdes toda la fuerza. Cuando estás en la presencia de Dios, sientes mucha debilidad, caes desmayado si es demasiado fuerte la presencia, rostro en el piso. Y vemos esto como Jesús tuvo que tocar a Daniel para fortalecerlo y poder estar en pie delante de Jesús. Pero también Juan le pasó lo mismo. Cayó rostro en tierra y Jesús tuvo que tocar a Juan para poder estar en presencia del Todopoderoso. Reprendo los demonios, fuera en nombre de Jesús. Este es el reino de Dios. Este es el verdadero cristianismo bíblico. Al verdadero cristiano, a la verdadera cristiana, le pasan visiones de ángeles. Tiene experiencias con Dios. Tiene experiencias con el reino de Dios. Si no tienes experiencias del reino de Dios, no has nacido de nuevo. Y yo te invito a desesperarte y tener hambre y sed de Dios,
Al verdadero cristiano le pasan cosas del reino de Dios. El falso cristiano, el tibio, el de letra, el apóstata, el mundano, el calientabancas, ese no le pasa nada nunca, porque no es hijo. A los hijos les pasan cosas, es normal ver visiones de ángeles, es normal ver visiones de reino. El verdadero cristianismo es gloria tras gloria, poder tras poder. Ese es el verdadero reino de Dios. Y si no te pasa esto es porque no estás en el reino de Dios. Métete al reino de Dios. Tal vez nunca has entrado por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Tal vez la conoces la puerta, pero no has entrado. Nace de nuevo, del agua y del espíritu. Arrepiéntete bien, conviértete bien. Entra por el verdadero Jesús. Sálvate para que te pasen estas cosas. Hay gente que me ha escrito y se maravilla y dice, hay personas que me han escrito y me hacen esta pregunta. ¿Realmente te pasa eso que cuentas o lo estás inventando? Le digo, mira, los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre. Yo no puedo mentir. Tú te asombras de lo que cuento y platico en mis videos porque a ti nunca te ha pasado, porque ¿sabes por qué? Porque no has nacido de nuevo. Y muchos dicen, no, es que no a todos les dan sueños y visiones. Si eres del reino de Dios, vas a estar acostumbrado a lo del reino de Dios. Si no eres del reino de Dios, no vas a estar acostumbrado. Ni siquiera lo vas a conocer. Así que yo te provoco celos de los buenos para que busques más de Jesús. ¿Ok? Verso 18. Bueno, ya lo leímos. Daniel cayó y lo tocó y lo hizo estar en pie para fortalecerlo. Porque nuestro cuerpo terrenal físico no soporta las glorias celestiales. Lo terrenal no puede heredar lo celestial. Tenemos que recibir un cuerpo nuevo de gloria como el de Jesús para poder resistir estas visiones, para poder estar en la presencia de Dios, el cual habita en luz inaccesible, al cual nunca nadie ha visto ni puede ver, más potente que un pulsar, más potente que una supernova, más potente que un hoyo negro, más potente que los grandes poderes del segundo cielo, de las estrellas y todo eso, más potente que el más grande sol. Dios habita en luz inaccesible, al cual nunca nadie ha visto ni puede ver. Te acercas al sol y quedas fulminado. Imagínate acercarte a Dios, el creador de todos los soles. Necesitas un cuerpo nuevo, si no, no te puedes acercar a Dios. Y todavía vienen los ateos y dicen, pues Dios nunca me ha hablado, yo nunca lo he visto. ¿Dónde está? Ah, si se te aparece caes muerto. Él es demasiado poderoso. Dice el verso 20. En cuanto al carnero que viste, ya le empieza a explicar la visión Gabriel. Esta es una promesa que Dios nos pueda explicar las visiones y sueños. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y Persia, lo que te expliqué hace rato. El macho cabrío es el rey de Grecia, Alejandro Magno. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro Magno. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, los 4 generales de Alejandro Magno. Aunque no con la fuerza de él. Alejandro Magno fue más fuerte. Verso 23. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, como dándonos a entender que de los descendientes de los no se trabó el video, nietos de ellos, vendría el anticristo. Algo tiene que ver el anticristo con los griegos, algo. Judío griego, de la tribu de Dan, puede ser. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores llegan al colmo, y ya llegaron los transgresores al colmo, ya llegaron al colmo con su sodomía, con su aprobación de drogas, con su eutanasia, con sus asesinatos, sus fornicaciones, sus adulterios, su Netflix, su Disney, su Marvel, sus inmundicias, asesinando millones de bebés preciosos no nacidos en el vientre de su madre, con sus blasfemias, sus religiones falsas, sus tatuajes, su ropa inmoral, provocativa, sensual, su apostasía, su rebelión contra Dios, su desobediencia a los padres, sus herejías. Ya los transgresores llegaron al colmo en esta generación. En esta generación se cumple en esta generación que tú y yo vivimos, no nuestros nietos, ni bisnietos, ni tataranietos. En la nuestra.
Porque en esta generación los transgresores llegaron al colmo. Es la generación con más abortos, más suicidios, más violencia, más crimen, más fornicaciones, más gente tatuada, más gente drogada. Es la peor de todas. Esta es la peor de todas. Cuando los transgresores llegan al colmo, o sea, ya en tu generación, en mi generación, en este siglo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, el anticristo, altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, será Satanás dándole todo su poder. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ya está derrotado, Jesús lo venció. Pero el príncipe de este mundo es Satanás. Y el diablo controla el Super Bowl, el diablo controla FIFA, el diablo controla las Olimpiadas, el diablo controla los gobiernos de los países. ¿Sabías que muchísimos políticos en todo el mundo son masones, son Illuminatis en secreto? El diablo controla la moda, el diablo controla los Grammys, el diablo controla MTV, el diablo controla pues todo lo que es este mundo, los juegos de video, el arte moderno, a los científicos los controla, la ciencia la controla Satanás. Imagínate Satanás que controla la música, la economía, la política. Le va a entregar todo ese poder que Satanás le dijo a Jesús: todo esto te doy si postrado me adorares, porque a mí me ha sido dado y a quien quiero lo doy. Jesús no le dijo que no era verdad. Cuando Satanás le ofreció los reinos del mundo y la gloria de ellos sin la necesidad de pasar por la cruz, con tan solo que lo adorara, Jesús no le dijo que no era verdad que él tenía los reinos del mundo. No se lo negó. Obviamente no lo adoró, lo reprendió y usó la palabra de Dios para echarlo fuera. Tú también usas la palabra de Dios para echar fuera al diablo. Habla Biblia en voz alta, y no vas a hablar Biblia en voz alta si no te sabes versículos de memoria. Imagínate todo ese poder que tiene Satanás entregándoselo al anticristo. Eso es lo que significa Daniel 8:24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Será Satanás impulsando al anticristo. Y causará grandes ruinas. Y muchos se preguntan, a ver, si Dios es quien pone y quita reyes, ¿por qué aparecerá el anticristo? ¿O por qué hay presidentes malos, gobernantes malos que matan y roban y son corruptos y ladrones? Porque Dios lo permite para castigar a las naciones por su pecado, porque se lo merecen. Entonces, ¿es Dios quien permite políticos malos en los países para dañar a las naciones? Claro, por el pecado de los ciudadanos, de sus habitantes. Y es Dios quien va a permitir que el anticristo gobierne el mundo. ¿Sí? Por así decirlo, es como lo que le pasó a Job. Satanás pidió permiso para hacerle daño a Job, y Dios se lo permitió. ¿Quién fue quien ejecutó la muerte de los hijos de Job? La sarna maligna desde la punta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Cuando perdió sus camellos, sus rebaños, que mataron a sus siervos, ¿quién fue quien permitió que Job fuera dañado? Fue Dios. Pero quien ejecutó ese castigo fue Satanás. Lo podemos leer en la historia de Job. Eso nos explica cómo es posible que Dios permite que haya gobernantes malos que dañen al pueblo, pero que esos gobernantes sean influenciados por Satanás. La historia de Job lo explica perfecto. Y es Dios quien va a permitir que venga el anticristo, pero será Satanás quien lo use para destruir a las naciones. Y dice, toda la tierra devorará y trillará. Toda la tierra devorará y trillará. Estamos leyendo Daniel 8:24. Y causará grandes ruinas y prosperará. No habrá nación o imperio que le pueda hacer frente al anticristo. No lo habrá. Hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Se va a ir el anticristo contra los judíos y se va a ir contra los cristianos y los va a decapitar. Y yo vi en visión los ejércitos del anticristo con cascos azules, yendo a selvas, a montañas, a desiertos, a buscar a los cristianos para arrestarlos, llevarlos a los campos de concentración,
torturarlos con torturas espantosas donde no los van a dejar comer, no los van a dejar dormir, no los van a dejar ir al baño, no van a poder hacer pipí, popó, no los van a dejar reposar, van a tener que estar parados, les van a arrancar las uñas, les van a arrancar los pelos, les van a usar electricidad, los van a torturar de mil maneras. Y si no niegan a Jesús, los van a decapitar. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. No te pierdas el arrebatamiento de la iglesia. No sabes lo terrible que será. ¿Cuándo vas a empezar a leer la Biblia bien todos los días? Un capítulo del Nuevo Testamento y un capítulo antiguo en la mañana por orden. Y en la noche un capítulo nuevo y un capítulo del Antiguo Testamento por orden antes de dormir. Orar, santificarte, cantar alabanzas, evangelizar, congregarte en lugares de sana doctrina. No de apostasía, de sana doctrina. ¿Cuándo vas a ponerte en serio con el reino de Dios? Quizá cuando quieras empezar a ponerte en serio con el reino de Dios, santificarte, arrepentirte, limpiarte, sea demasiado tarde, suene la trompeta y te dejan por tibio. Con su sagacidad hará prosperar el engaño, engañará al mundo entero, se pondrán su marca en la frente y en la mano. Realmente los convencerá que Él es Dios y lo adorarán, y adorarán a Satanás, al dragón. Va a engañar al mundo entero. En su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra el Señor Jesucristo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Apocalipsis, capítulo 19, nos habla cuando se cumpla Daniel, capítulo 8, verso 25, y lo voy a leer. Apocalipsis, capítulo 19, que nos habla de que Jesús viene en el caballo blanco con muchas diademas en su cabeza, sus ojos como llama de fuego, su rostro resplandece más que el sol, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, en su vestidura y en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores, muchas diademas. Bueno, en Apocalipsis 19 dice, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, o sea, el anticristo y a los reyes de la tierra, en Armagedón, en Megiddo, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, la batalla de Armagedón. Será el Señor Jesús contra el anticristo y todos los ejércitos de la tierra. Y la bestia fue apresada, el anticristo, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ese es el cumplimiento de Daniel 8:25. Daniel vio cuando Jesús mate al anticristo. Cuando Dios le inspiró su santa palabra a los profetas y a los santos apóstoles de Dios, también era muy común que les enseñase visiones donde ellos vieran esos eventos. Qué poderoso, ¿verdad? Que Dios te lo muestre el futuro de cómo iba a suceder todo eso. También en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice la palabra de Dios, en el verso 8, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Jesús matará al anticristo. Y Gabriel, recordemos que era Gabriel quien estaba explicándole la visión a Daniel. Cuando veas que un nombre hebreo termina en él es el nombre de Dios. Cuando veas que un nombre termina en él, Israel, Gabriel, Daniel, Ezequiel, Ismael, etcétera, busca el significado, porque si tiene él es el nombre de Dios.
Vamos a acabar ya este estudio. Daniel 8:26. Nos quedan 2 versículos y terminamos. Qué bueno que han estado aquí pendientes. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. A Daniel le dijeron, no, falta mucho tiempo. Y sí, pasaron milenios para que se cumpliera. Pero para nosotros ya no nos dice ella las palabras de la profecía. Dice, el tiempo está cerca. He aquí yo vengo pronto. A Daniel le dijeron, es para muchos días. Pero a nosotros no nos dice que para muchos días, nos dice que es ya. Verso 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado. Es muy común que cuando tú tengas una visión, un sueño, una revelación de Dios, te enfermes. A mí me ha pasado. Yo me enfermé una semana, convalecí después de que Dios me mostrara cosas. A veces la guerra espiritual hace que te sientas bien cansado. Después de predicar, a los que predican, se sienten bien cansados. O después de una liberación, te da mucha hambre, mucho sueño. Porque tu espíritu está peleando, está luchando, está guerreando. Muchos que su espíritu guerrea por las noches se levantan muy cansados, como que no conciliaron bien el sueño. Hay cansancio después de actividad espiritual intensa, porque tu espíritu está peleando. Daniel dice, yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, su cuerpo se debilitó. Y Dios permite a veces que nuestra carne se debilite e incluso caigas en cama después de una gran visión, un gran sueño, una gran revelación. A mí me ha pasado. Para que la gloria sea de Dios y no tuya y que no se nos olvide que somos vasos de barro, que la gloria es del Señor. Somos vasos de barro. La gloria es de Dios. Gran visión y gran revelación y ¡pum! Te enfermas horrible. No es que te esté disciplinando Dios, ni es que pecaste, ni es que te atacaron. Es que tu cuerpo no soportó la gloria. Y estuve enfermo por algunos días. Hay evidencias bíblicas que los siervos de Dios se enfermaban. Pablo le recomienda a Timoteo tomar un poco de vino de uva, no como los de ahorita que tienen quién sabe cuántos grados de alcohol, y era terapéutico para matar bacterias, ¿eh? No es permiso para emborracharse, porque la Biblia dice que seamos sobrios. Toma un poco de vino por tus frecuentes enfermedades. O sea, Timoteo se enfermaba. Luego Pablo escribe en Gálatas que por una enfermedad del cuerpo, se cree que se enfermó de los ojos. Les enseñé el evangelio y a pesar de que visteis la prueba en mí, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Hay evidencia bíblica que Pablo se enfermaba, que Timoteo se enfermaba, entre otros, ¿no? Daniel convaleció, entre otros. Entonces, hay situaciones en la vida donde es demasiado fuerte la revelación o la guerra y el cuerpo tiende a debilitarse, pero Dios te sana, simplemente es para que te humilles. Dice la escritura, y cuando convalecí, cuando ya me recuperé, eso significa convalecer, atendí a los negocios del rey. Daniel era un hombre trabajador, esforzado, el que no trabaje, que no coma. Se levantaba temprano, oraba varias veces al día, por lo menos 3. Era un varón esforzado, valiente, prudente, sabio. No solo era piadoso, leía la Biblia. Sabemos que Daniel leía al profeta Jeremías y leía la ley de la Torá, el Pentateuco, todo esto. No existía el Nuevo Testamento. Pero Daniel era trabajador, esforzado, dedicado y valiente. Atendía los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. A Daniel le sucedió exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros cuando tenemos un gran sueño o revelación de Dios. A veces te asustas, no la entiendes, te enfermas, pero tenemos que orar y pedir la revelación y Dios por algo te lo dio. Y dile, Señor, dame entendimiento en la revelación. Yo quiero comprenderla, entenderla y gracias, Padre, por lo que me has dado. Y Dios me habló hace unos meses y me dijo, de repente cuando Dios te habla, tú sientes, es el Padre. A veces sientes, es el Hijo. A veces sientes, es el Espíritu Santo. Es algo muy raro, pero tú sabes adentro de ti quién es el que te está hablando. Y yo sentí que era el Padre el que me estaba hablando. En otras ocasiones he sentido que es el Espíritu el que me está hablando. Y en otras ocasiones yo he sentido que es Jesús el que me está hablando. Cuando Dios te habla, a veces puedes saber qué persona de la Trinidad de Dios te está hablando. Y en este caso, yo sabía que era el Padre el que me estaba hablando.
y me dijo, cuando yo le doy una revelación en un sueño a un hijo o una hija mía, es porque la amo. Y diles eso. No es porque se la merezcan, ni porque han orado mucho, ni porque han ayunado mucho. Es porque yo soy bueno y yo los amo, y por mi amor derramo revelaciones, visiones y sueños. Son besitos míos. Eso fue lo que me dijo el Padre. Yo lo escuché y sentí. No es Jesús, ni es el Espíritu, es el Padre. Diles a mis hijos que cuando yo les doy un sueño, una visión, les estoy mostrando mi amor. No es porque se lo merezcan o sean muy piadosos o justos o rectos o íntegros. Es porque yo los amo. Dile a mi iglesia eso. Y yo entendí eso. Claro que quien ore y lea la Biblia y ayuna y busca intensamente a Dios, le van a dar más sueños y visiones, pero no es porque trabajó para obtenerlos, sino porque tocó más el corazón del Padre. Porque un hijo insistente, una hija insistente, toca más el corazón de los padres que un hijo o una hija que no insiste tanto. Pero la respuesta de más sueños y más visiones y más revelaciones al que ora y ayuna, no es porque los compró, por así decirlo, con mucha oración o con mucho ayuno, sino porque tocó el corazón del Padre, y el Padre le place revelarte lo que viene en el futuro, tanto para tu vida como para el mundo. Y no solo porque te ama a ti, también porque ama al mundo y quiere ponerte como intercesor y te confiere una misión. Te doy un ejemplo. A mí Dios me ha dado visiones y sueños de la gran guerra nuclear que viene, de la guerra mundial que viene para Europa, y vi la destrucción de la ciudad de San Francisco por un tsunami gigante. ¿Para qué Dios me lo mostró? Para interceder, para clamar, para misericordia, porque Dios los ama y Dios no quiere que se pierdan las almas. Pero va a llegar un momento en el cual ya no va a refrenar su ira y la va a dejar correr como aguas desde el tercer cielo. Y la ira de Dios va a golpear la tierra y se va a cumplir todo lo que nos ha venido mostrando. Pero antes de que se cumpla, quiere que intercedamos y clamemos para que los nuevos ninivitas se arrepientan. Para que los nuevos ninivitas se vuelvan a Él. Porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis hermanos, he terminado. Voy a decir un versículo, oro y cierro el en vivo. Oren por mí para que pueda abrir un en vivo entre semana como lo hice hoy. Oren por mí para que pueda abrir una prédica los miércoles por la noche como lo hice hoy. Predico en vivo los domingos a las 12 aproximadamente, hora centro de México. A veces me tardo un poquito conectando equipo, que la guitarra esto, que esto, el otro, y me tardo un poquito en arrancar. Pero normalmente arrancamos todos los domingos a las 12 hora centro de México. Y oren por mí para que no tenga estorbo y pueda abrir una predicación semanal, miércoles aproximadamente 8 y media hora centro de México. ¿Ok? Voy a esforzarme para lograrlo, pero espero no tener ningún obstáculo laboral. Oramos, les digo un versículo y cerramos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje que me permitiste dar. Te amo, Señor, te adoro, Dios bendito, te exalto. Gracias por tu amor, gracias por el fuego de tu Espíritu Santo, gracias por tu santa unción de tu Santo Espíritu. Gracias porque pertenecemos a un reino celestial por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio en la cruz, por la victoria que tú nos das. Dios bendito, yo clamo a ti por este pueblo que está viendo este en vivo. Yo ruego y suplico en el nombre de Jesús que nos llenes de tu poder, que tengan experiencias de reino de Dios, que nos des besitos de amor, visiones, sueños, revelaciones. Gracias, Padre Santo, por este pueblo. Ayúdanos a levantarnos, a santificarnos y a limpiarnos. Y yo ruego a ti, mi Dios, que como a Daniel, nos muestres y nos enseñes cosas. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu maligno de opresión, de oposición, de enfermedad, de vicios, de pecados sexuales, de cualquier clase de opresión. Lo atamos, lo echamos fuera del abismo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios bendito, por tu amor, por este pueblo que en diferentes naciones de la tierra está viendo este en vivo. En el nombre de Jesús. Amén. A los que tienen curiosidad de qué es eso que tengo ahí pegado, yo tengo, miren, muchos letreros pegados, muchos. Esos hoyos los hice sin querer. Tengo muchos letreros pegados. Para allá corre.
de todas las frases que Dios me ha dicho en sueños. Y me gusta escribirlos y tomarlos como promesa. Por ejemplo, este dice: yo oí la voz de Dios al despertar un día y me dijo: son pocos los que se salvan, sé tú uno de ellos. Así me dijo, oí la voz de Dios. Son pocos los que se salvan. Tiempo y luego: sé tú uno de ellos, con voz de autoridad. Pasaron como 5 segundos y volvió a hablar Dios y dijo: ya te he enseñado 5 veces cómo se usan las lenguas. Así me dijo: ya te he enseñado 5 veces cómo se usan las lenguas. Y a mí me gusta cuando Dios me da un sueño, una visión o una palabra, o lo oigo audible, o cuando despierto y me dice algo. Me gusta imprimirlos y pegarlos en la pared. Son como besitos de Dios a mi vida. Y leerlo, y esa frase a mí me llega mucho. Me la dijo Dios como a las 6 de la mañana. Son pocos los que se salvan, sé tú uno de ellos. La imprimo, la pego en la pared y todo el tiempo me digo a mí mismo: eso me dijo Dios, a luchar, a estar firme en Jesús, a no pecar, aleluya, a predicar el evangelio de Jesucristo. Yo te invito: llena tu pared de versículos, de textos que Dios te dio, palabras. Si estás enfermo, palabras de sanidad. No importa que tengas, no importa. A mí Jesús me ha sanado en el acto de enfermedades que llevé años y no se me quitaban. Iba a doctores y medicinas y nada. Y Jesús me lo sanó en un segundo. Él cargó con nuestras enfermedades y dolencias. Por su llaga fuimos nosotros curados, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te invito a que llenes tu pared de versículos, de palabra de Dios, y no solo tu pared, tu corazón, tu mente, tu entendimiento y todo tu ser. Llénate de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, mis hermanos, ya me tengo que ir. El que acaba de entrar, por favor, vea esta prédica porque estuvo muy buena. Daniel capítulo 8. Nos vemos el domingo a las 12 aproximadamente, hora centro de México. Mantente firme en el Señor Jesucristo. Fuerte abrazo y que mañana tengas un excelente día. Gloria al Señor Jesús.